Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este episodio 68 de nuestra programación central de las tardes. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación e Investigación Integral y Prensa Alternativa, educacionhumanaci.com, mi espacio personal. Hoy es jueves 29 de julio de 2021 y el episodio 68 se viene primero con Adrián García, Ciencia y la base de la ciencia de Atlantis, segundo capítulo. Media hora de preguntas y respuestas con Carlos sobre educación integral, centradas en eso de preguntas sobre el más acá. Cuidado con irse tan allá, que si uno despega los pies de la tierra, por ahí se lleva algo por delante. Luego, conocimiento consciente con el gran Mariano Arnal, a que también llaman Mariano Almar, porque anda con ese tema del agua de mar. Y finalmente, espacio ASEA 9, señalización redox, regeneración celular, con nuestra amiga Silvia Francia. Aquí en la portada principal aparece Esther, pero Esther a último momento nos avisó que va a estar Silvia en su lugar, así que el espíritu de Esther estará en Silvia y va a ser todo más o menos lo mismo. Va a haber mucho redox de todas maneras. Ahora tenemos entonces al joven valor, Adrián García Bona, y unas líneas, como siempre, sobre cada protagonista: licenciado en psicología, especialista en medio ambiente y matemático occidental. Acá me pusieron accidental, que accidental o occidental no tiene nada que ver. Autor del libro La revelación de la unidad, ediciones Obelisco 2020, y protagonista también de varias propuestas de Aulas Pandora junto a su pareja, con quien tuviéramos el programa sobre el cabello. La joven que, ¿cómo nos vamos a olvidar ahora el nombre de la señora de Adrián García? Nadia Torres, perdón Adrián, Nadia y todo el mundo. Bueno, es momento ya de que suba Adrián a escena con su clase La base de la ciencia de Atlantis. Segundo capítulo. Bienvenido, Adrián. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias por la introducción. Iba a hacer una pequeña postilla porque es cierto que Sí, es lo de matemático accidental. Tiene su historia, porque matemático accidental porque yo no soy matemático de profesión, pero al final he tenido que mejorar en mis dotes matemáticas para poder llevar a cabo la investigación, puesto que investigando civilizaciones antiguas y también pues conocimiento, podríamos decir, hermético, conocimiento oculto, pues he llegado a encontrar pues diferentes tuétanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que requieren del músculo matemático para ser, pues, digamos, desvelados, ¿no? Y al final, por eso es lo de matemático accidental, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues es un personaje, Adrián García, que no estaba pensado para hacer matemáticas inicialmente, o sí, pero que al final ha acabado haciendo matemáticas, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? En el programa anterior estuvimos desvelando con Luis una demostración matemática que he presentado en el libro, en mi primer libro, La revelación de la unidad, un libro en el que pues, desvelo muchos secretos históricos que están todos relacionados con una sola comprensión, digamos, un algoritmo matemático, una ecuación, que acaba revirtiendo en una geometría, que es el cubo con la esfera inscrita, y que bueno, pues nos está dando muchas alegrías desde un punto de vista de descubrimiento, no solo a nivel histórico, sino después a nivel proyectivo, es decir, aplicándolo en la ciencia actual, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. En el último programa estoy explicando, como digo, esa demostración en la cual queda fehacientemente, y valga la redundancia, demostrado que la proporción áurea y la forma del cubo están intrínsecamente ligadas. Bueno, voy a entrar a compartir la presentación y haremos un pequeño repasito rápido de lo que vimos el otro día para que nadie se me pierda. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Antes de compartirlo, voy a cambiar la diapo. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito a lo que vimos el otro día, así rápidamente. Vale, perfecto. Vamos a compartir pantalla.
Aquí. Perfecto, ahí la tenemos. ¿Se ve correctamente, Carlos? Sí, Adrián, ahí inmediatamente llegó, la subimos al escenario. Perfecto, perfecto, ya está, me quedo Bueno. tranquilo. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es algo que el otro día estuve explicando, que es de donde parte la demostración matemática, y lo voy a explicar rapidísimamente para que todo el mundo lo recuerde, ¿vale? Al final partíamos de esta forma cúbica en la cual, pues, bueno, había una definición bidimensional del cubo y una definición tridimensional que quedaban definidas a través de estas proporciones, que son también números generatrices o números irracionales, como los llama la matemática convencional, la raíz de 2 y la raíz de 3. Lo voy a explicar muy rápido. El que esté interesado puede revisar el programa anterior y lo va a entender perfectamente. Entonces, pues bueno, cada una de estas raíces tiene una identidad matemática, es decir, una forma de expresarse que es equivalente en valor, pero distinta desde un punto de vista algebraico, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí raíz de 2 más 1 es igual a 1 partido por raíz de 2 menos 1, ¿vale? Si aquí sustituimos la raíz de 2 por cualquier otro valor del mundo mundial, da igual, el que queráis, otro número irracional o generatriz, o bien cualquier otro número, el número 2, el número 4, el número 5, el que queráis, me da igual, el número 1.347.000, vais a ver que no funciona esta identidad. Por tanto, solo funciona con la raíz cuadrada de 2. Lo mismo ocurre con la raíz cuadrada de 3. Bien, entonces, estas identidades matemáticas las utilicé para resolver la ecuación conjugada de ambas, para entender si existía alguna esencia, alguna solución que fuese, dijéramos, pudiésemos interpretarla como la esencia del cubo, ¿no? Y al final, pues vimos que efectivamente aparecían como soluciones la proporción áurea y su inverso, que es básicamente, precisamente, la identidad que tiene la propia proporción áurea, ¿no? A nivel algebraico. Y este fue el programa anterior, ¿vale? Lo estoy repasando porque sé que no es fácil, las matemáticas no son sencillas, pero esto es muy importante porque al final, en realidad, la conclusión a la que llegamos es que precisamente esta proporción áurea, como digo, al final está intrínsecamente ligada a la geometría del cubo. No es solo que yo durante programas haya estado desvelando secretos que tienen que ver con el nombre de Dios en hebreo, con el arca de la alianza, con el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Habéis visto que todo tiene una interpretación matemática que está ligada intrínsecamente a esta figura del cubo con la esfera inscrita, sino que además esas proporciones que intervienen en todas estas revelaciones, en la proporción áurea y el número pi principalmente, están ligados intrínsecamente a ambas formas, ¿no? Y el número pi ya sabemos que es el que define la forma esférica. Lo tenemos claro porque lo hemos estudiado desde que éramos pequeños en el colegio, etcétera, etcétera. Y no se puede trazar una circunferencia o una esfera sin tener en cuenta el número pi, ¿no? Sin que intervenga. Pues ahora podríamos decir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo, en este caso no es que lo necesitemos a la proporción áurea, no la necesitamos para trazar el cubo, pero sí que es cierto que está implícita en la propia manifestación del cubo como forma geométrica. Entonces, esto es algo nuevo, es algo novedoso, es algo muy importante que está ligado, como digo, con todos los descubrimientos que he ido presentando durante muchos programas. Y ahora, hoy, vamos a ver otra demostración que es especialmente poderosa y que creo, aparte de esta que acabamos de ver, que puede marcar el devenir de la ciencia futura. Ya sé que suena muy rimbombante, os parecerá que a lo mejor me estoy tirando flores encima, no para nada, ¿de acuerdo? Al final es algo que si no lo hubiera descubierto yo, lo hubiera descubierto otra persona, seguro, porque eso está ahí y estaba sencillamente para que alguien fuese tirando del hilo y le fuese sacando un poquito de brillo al asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que, bueno, pues es un descubrimiento que va a ser importante independientemente de quién lo haya descubierto, ¿vale? O sea, en este caso, pues, digamos que no ha sido un descubrimiento, sino un redescubrimiento, porque yo entiendo que en el pasado esto se sabía, lo doy por hecho al 100%, y por lo tanto, pues bueno, pues me siento redescubridor de algo que ya existía, ¿no? Si queréis llamarlo así. Entonces, vamos a pasar a entrar un poquito en materia. Vamos a ir muy poquito a poco analizando todo el tema para que no os perdáis. Y si hay alguna pregunta durante la exposición, ya que hoy el programa va a durar 90 minutos, como ha comentado Carlos, podéis, si queréis, ir escribiendo las preguntas en mayúsculas, ¿vale? Para que Carlos sepa que es una pregunta y, pues bueno, pues vamos a intentar ir respondiendo sobre la marcha
puesto que este es un tema un poco complejo, ¿no? Como para solo abordar preguntas al final. Si no hay ninguna pregunta durante la exposición, pues al final podéis hacer las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Vamos a retroceder a otro de los programas que hicimos hace ya unas cuantas semanas, varios meses quizás también, en el que estuvimos hablando del Antiguo Egipto. Y quizás ahí fue cuando yo empecé a entrar más fuerte en el tema matemático, porque expliqué que precisamente existía una medida, por eso tenemos aquí esta imagen inicial de la Gran Pirámide con la Esfinge, si os fijáis es una imagen antigua, que viene del archivo de Flanders Petrie, que fue un gran arqueólogo del Reino Unido y el primero que se planteó que la Gran Pirámide pues, podía encerrar este tipo de proporciones dentro de su construcción, ¿no? Este tipo de relaciones matemáticas. Y una de las cosas que lleva ya años sabiéndose, pero que nadie le había dado una explicación satisfactoria hasta ahora, hasta que, bueno, pues yo, como digo, he entrado a redescubrir todo este conocimiento, pues era que la medida constructiva de la Gran Pirámide respecto al metro actual, y ya expliqué, hoy lo recordaré, el por qué esto es relevante, ¿no? Porque en principio supone que la medida del metro actual pues, es una medida, como digo, contemporánea, que no tiene nada que ver con el pasado, pero que si uno se pone a medir dentro de la Gran Pirámide, pues podemos encontrar cantidad de estructuras que están clavadas en metros actuales y no en codos reales, ¿no? Cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Por ejemplo, en la cámara del Rey, pues nos encontramos esa especie de sarcófago, ¿no? Y algunas de las medidas del sarcófago están, como digo, pues clavadas en metros, ¿no? Y, bueno, ocurre en muchos lugares de la pirámide. Entonces, lo importante, como digo, es esta relación matemática que se da, si os fijáis que a la izquierda la tenemos, que nos está proporcionando esta relación entre el codo real egipcio y el metro, ¿vale? Vamos a verlo aquí un momentito, más abajo creo que lo tenemos, no lo tenemos, bueno, no importa. La medida es exactamente 0,5236, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo esto se relaciona con otros temas. Y básicamente esta ecuación que tenemos a la izquierda, que tenemos un phi al cuadrado partido por 5, que si os fijáis hay un signo de aproximadamente igual, aunque ya vimos que esto nos aproximamos hasta la 100 milésima, por lo tanto es una aproximación bastante buena, es aproximadamente igual a pi partido por 6, ¿vale? Y esta es la relación del codo real egipcio respecto al metro. Entonces, al transformar esta ecuación de la forma que tenemos en el lado derecho, yo mismo pues deduje que existía aquí una igualdad entre una forma cúbica, si os fijáis. No lo voy a explicar súper extensamente esto hoy porque no es lo que nos concierne, pero si queréis repasarlo lo tenéis en el programa del verdadero secreto del Antiguo Egipto, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí 6 por el número phi elevado al cuadrado y si recordamos cuál es la fórmula del cubo, de la superficie del cubo, del área del cubo, ¿vale? Es 6 por lado al cuadrado. Entonces lo tenemos clarísimo, ¿no? Porque tenemos aquí 6 por phi, que sería la longitud del lado elevado al cuadrado. Y al otro lado tenemos al número 5pi, ¿vale? Que en este caso, pues nos estaría dando cuál sería la medida de la superficie de una esfera. Y ahora me voy a venir para atrás porque sí que es cierto que tenemos aquí la diapo. Vamos a ver, creo que la tenemos por aquí. No la tenemos aquí, no importa. Tampoco quería extenderme mucho en la explicación. Al final, como digo, si volvéis al programa de El verdadero secreto de Egipto, os encontraréis con esta deducción matemática, ¿vale? Que al final, en realidad, en la ecuación de la derecha nos encontramos con una equivalencia tridimensional entre el cubo y la esfera a nivel de superficie y en la ecuación de la izquierda nos encontramos con una proporción que describe la geometría del cubo con una esfera inscrita, ¿no? En realidad es una proporción que nos permite calcular el área de la esfera o la superficie de la esfera en función del área o la superficie del cubo o bien su volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos está describiendo a los dos objetos desde un punto de vista tridimensional
pero estamos incluyendo no solo su área, sino también su volumen, ¿vale? Que estaría relacionado con su masa, al final, ¿no? Con la densidad, con la forma completa rellena, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, ¿no? Entonces, luego vimos esta proporción que os he comentado que era 0,5, 2, 3, 6, etcétera, que era una proporción que estaba encriptada en el alfabeto hebreo, por ejemplo. En la propia palabra alfabeto, si os fijáis, esta es la palabra alfabeto tal como se escribe en hebreo. Se lee de derecha a izquierda porque es una lengua semítica. Si os fijáis, tenemos la letra Aleph, la letra Lamed, la letra Pei, la letra Beit, la letra Yod y la letra Tau. Si sumamos los valores de estas letras, obtenemos 523, que es precisamente esta proporción. Bien, esta es una proporción que ha sido encriptada, como he comentado en muchos programas, en distintas culturas y que, como he explicado antes, está intrínsecamente ligada a las dos figuras geométricas, al cubo y a la esfera, porque vuelvo a repetir, veis que hoy estoy repitiendo mucho y voy muy tranquilo para que lo entendáis bien. Cuando tenemos un cubo con una esfera inscrita dentro, ¿qué significa una esfera inscrita? Una esfera inscrita es una esfera que está contenida dentro del cubo, que está tocando las paredes del cubo sin salirse de él. Eso es una esfera inscrita, ¿de acuerdo? Entonces, podemos, con las medidas del cubo, sea el volumen o sea el área o la superficie, como queréis llamarle, podemos calcular o bien el área tridimensional de la esfera o bien el volumen de la esfera, ¿vale? Por lo tanto, es una proporción que nos está explicando la relación conjugada entre ambas geometrías. Podríamos hacerlo al revés, es decir, si yo esta proporción hago su inverso, que luego veremos cuál es, yo puedo calcular desde las medidas de la esfera cuáles son las medidas del cubo que lo está inscribiendo, ¿de acuerdo? Y lo interesante de todo esto es que está relacionado con todo lo que es esa asociación espiritual, digamos, con las dos geometrías, ¿no? Ya sabemos, mejor dicho, filosófica, ¿no? Por un lado, sabemos que la esfera está asociada a la naturaleza más elevada, a la naturaleza espiritual, mientras que el cubo está relacionado a la naturaleza, digamos, más terrena o más material, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que en el fondo, en muchos casos, en distintas religiones, en distintas filosofías, se ha asociado con lo negativo o lo malo, ¿no? O inclusive con lo podemos decir, con el mal en sí mismo, ¿no? Cuando en realidad, pues no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente lo que nos está explicando es que existen dos polaridades que están conjugadas y que necesitan la una de la otra para existir, ¿de acuerdo? Y en el plano en el que estamos viviendo, en el que estamos habitando, todo funciona a través de polaridad. Esto lo hemos hablado también en otros programas muy extensamente, así que os invito a que lo reviséis, a que lo redescubráis y veréis que todo lo que estoy explicando tiene muchísimo más sentido cuando el marco desde el que lo estamos abordando es más amplio. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la cultura griega, podemos ver que efectivamente ellos también, en una palabra bien importante, codificaron exactamente la misma proporción. En este caso, la palabra gramática, ¿no? La gramática que nos está explicando cómo funciona desde un punto de vista normativo el funcionamiento de una lengua, ¿no? De un lenguaje. Así que, bueno, por un lado tenemos el alfabeto y por otro lado tenemos la gramática, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ya sabéis que en realidad cuando estamos hablando de lengua, de lenguaje, de las palabras, existe una connotación muy, muy importante que tiene que ver con la creación, con la forma en que las cosas aterrizan en este mundo, ¿no? Y de hecho, en el libro de Génesis, ¿no? Precisamente nos habla de la palabra, ¿no? La palabra es la que crea, ¿no? La palabra es la que está generando. Por lo tanto, es muy importante esta asociación de esta proporción que hemos visto en otros programas, que está asociada, como he dicho, precisamente al nombre del tetragramatón, del dios hebreo, y también a otros temas distintos, como bien puede ser el Arca de la Alianza o incluso el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, que tiene una encriptación matemática, que ya hemos visto. Hicimos 2 programas especiales sobre ello. Pues al final nos está asociando esta proporción que implica al cubo y la esfera inscrita
con todo este conocimiento, con toda esta cosmovisión filosófica y mística de todas las culturas antiguas del planeta, ¿no? Luego volveremos a repasar algunas imágenes que nos van a ayudar a comprender mejor esto, ¿no? Fijaros que aquí tenemos a la izquierda, esto lo hemos visto en otros programas, pero lo vuelvo a mostrar porque es importante para lo que va a venir después, esta misma proporción, esta ecuación de equivalencia entre la proporción áurea y el número pi, que también la encontramos encriptada en la Gran Pirámide, en las construcciones del Antiguo Egipto, como codo real egipcio versus metro. Y abajo justo, en colorcito verde, tenemos esa misma proporción invertida, ¿vale? Y como podéis ver, pues arriba tenemos la palabra alfabeto en hebreo y abajo tenemos uno de los nombres del dios de las culturas semíticas, en este caso Elá, que también es uno de los nombres de Dios en hebreo. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, pues está escrito tal cual en arameo y como podéis ver, pues obtenemos precisamente esta proporción invertida, ¿no? Así que muchas veces se encripta la proporción invertida o de forma directa, no siempre es de forma directa, sino que a veces la tenemos de forma invertida, ¿no? Pero al final nos está explicando la misma cosa, es decir, estamos viendo la misma geometría conjugada y la misma relación entre ambas proporciones. Si nos fijamos en la representación simbólica del cubo y la esfera inscrita, esto también lo hemos visto en otros programas, sé que soy machacón, pero es muy importante que lo entendamos en profundidad todo el significado de lo que estamos viendo, no solo desde un punto de vista matemático, sino desde un punto de vista filosófico y simbólico, es que el cubo representa a la naturaleza material, representa a la madre, a la naturaleza femenina, mientras que la esfera inscrita dentro del cubo representa la naturaleza masculina, representa al padre, representa al hijo. Y si nos fijamos, precisamente en el idioma hebreo, las dos palabras que definen padre y madre, lo que estamos obteniendo es precisamente esta proporción de forma directa y de forma inversa. Y además tiene una explicación bien sencilla, porque aquí vemos la proporción directa y porque aquí la vemos inversa, en madre. Pues porque padre está asociado, como he dicho, simbólicamente a la esfera. Entonces, si nosotros queremos calcular los valores de la esfera, lo vamos a hacer desde el cubo multiplicando por esta proporción que tenemos aquí. Es decir, vamos a ir desde el cubo hacia la esfera. Es decir, vamos a ir a buscar al padre. ¿De acuerdo? Y es por eso que en el lenguaje hebreo se codificó de esta manera. En cambio, cuando la proporción es inversa, es decir, que la obtenemos con la palabra madre, que es la proporción que nos lleva desde la esfera hacia el cubo, es decir, estamos buscando a la madre. Y por lo tanto, en el nombre de la madre es donde está codificada esta proporción invertida. Entonces, voy a recordar otro pequeño detalle, ¿vale? Para los despistados que no hayan visto los otros programas, porque si alguien lo ve y conoce un poquito la gematría hebrea, me va a decir, oye, Adrián, esto no son los valores convencionales, ¿verdad? De la gematría hebrea, porque Aleph es la primera letra del alfabeto, aquí en el nombre de padre, que se dice Ab en hebreo, se lee, como digo, de derecha a izquierda. Aleph, el valor gemátrico convencional es 1 y Bet, el valor gemátrico convencional es 2. Y sin embargo, aquí tenemos los dos valores 412 y 111. ¿De dónde sale esto? Pues mirad, esto sale de otra forma de interpretar la gematria, que es la gematria de los valores plenos, que se llama valores completos. ¿Y esto qué significa? Pues es cómo se deletrean las letras, es decir, Aleph, ¿cómo se escribe? ¿Vale? Pues Aleph se escribe Aleph, Lamed y Pei al final. Aleph vale 1, Lamed vale 30 y Pei vale 80. 80 más 30 son 110, más 1 que vale Aleph, 111. ¿Vale? Aquí tenemos el valor de Aleph. Y lo mismo pasa con Bet y lo mismo pasa con Mem, que es la letra que tenemos diferente en el nombre de madre, ¿vale? Porque madre se dice en hebreo, ¿de acuerdo? Y es de ahí de donde salen estos valores. Seguimos. Si nos fijamos, además, esto es algo que está codificado simbólicamente en las Sagradas Escrituras, no solo a través de las palabras, sino a través de la numeración de los propios versículos dentro de los distintos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y fijaros cómo es la codificación simbólica, es buenísima, ¿no? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Acordémonos que la naturaleza masculina del Padre y del Hijo está representada por la esfera. Y la proporción que nos lleva desde el cubo hacia la esfera, es decir, hacia la parte espiritual, es 0,523, ¿vale? Y fijaros cuál es el versículo, ¿no? de este Evangelio de Juan, es 5,23, por lo tanto, aquí ya tenemos la proporción. Y en el nombre del Padre en hebreo tenemos la proporción, pero es que también la tenemos en el nombre del Hijo. Si nos fijamos, el nombre del Hijo, que es Ben en hebreo, también son los dos primeros valores de la misma proporción. Es decir, lo tenemos súper bien encriptado para que esto sea descubierto en un momento determinado, ¿de acuerdo? Por eso yo tengo claro que todo esto son redescubrimientos y no son descubrimientos. O sea, es algo que ya se conocía y se conocía muy bien, además. Adrián, tenemos una pregunta ahí hace unos minutos, ¿o preferís ¿Sí? dejar la respuesta para más adelante? No, le damos la pregunta, a ver, sí. Sí, Amelí nos pregunta, Adrián, ¿el cubo representa a Saturno y la esfera podría ser el Sol Apolo, el Yo Soy? Espérate que no te he escuchado bien. Representa a Saturno. El cubo representa a Saturno. ¿Y la Pues sí, esfera podría ser el Sol Apolo, Yo Soy? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sería una de las miles de metáforas que existen, ¿de acuerdo? Sería una metáfora, en este caso, asociada no solo a la astrología, sino también a la alquimia, pero que al final, como ya he dicho, este núcleo de conocimiento que involucra toda esta codificación matemática, que es el núcleo de lo que en las culturas antiguas y en las distintas órdenes filosóficas han entendido como el núcleo de la creación o el código de la creación por parte del creador, ¿no? Que ya sabéis que el logos es la primera creación de Dios, del origen, de la fuente, ¿vale? Luego se podría discutir si este logos, ¿no? Que se manifiesta a través de este código, pues también en realidad nos está mostrando cómo sería ese origen infinito, inconcebible, ¿no? Atemporal, o por lo menos entender un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Que en realidad hasta se nos escapa a nosotros porque evidentemente, como he dicho, es algo que está fuera de nuestra comprensión porque nosotros lo vemos todo a través de los límites, ¿no? Lo interpretamos todo a través del límite y, sin embargo, la fuente es ilimitada y, por lo tanto, está fuera de nuestra comprensión convencional, ¿no? Así que, bueno, continuamos con la presentación. La voy a poner de frente. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Vale. Y fijaros que, evidentemente, pues si estamos entendiendo que la naturaleza espiritual está representada por la esfera, pues no podía ser menos. El nombre de Jesús en hebreo está codificado con esa proporción, con 0,523. Evidentemente, como no pueden poner las fracciones, pues están poniendo números enteros y no existen comas, pero es tan sencillo como que tenemos la misma proporción multiplicada por 1000. Si nosotros cogemos la proporción de igualación que os he enseñado al principio, que es phi al cuadrado partido por 5 es aproximadamente igual a pi partido por 6, veréis que es 0,523, ¿no? Si eso lo multiplicamos por 1000, obtenemos este 523 que tenemos, que estamos viendo todo el rato. Entonces, el nombre de Jesús, Yeshua, ¿vale? Fijaros que otra vez aquí tenemos los valores completos, ¿vale? Es una forma de encriptación muy interesante dentro del lenguaje hebreo, los valores completos, los valores plenos. Obtenemos otra vez la misma proporción, que es muy, muy revelador, ¿vale? Y vamos a ver ahora algunas imágenes. Fijaros, esta es otra imagen que hemos visto en algún programa, que es, bueno, a la izquierda tenemos un cuadro en el que se ve al Cristo, ¿no? A Jesús crucificado. Y fijaros ¿qué es la cruz? Pues la cruz es precisamente ese cubo desplegado. Es decir, nosotros cogemos la geometría tridimensional del cubo y lo único que tenemos que hacer es desplegarla y vamos a obtener esa cruz en la que está crucificado Cristo. Y si os fijáis, Cristo, ¿no? El halo está justamente en este cuadro, ¿no? Pero en la mayoría de ellos ocurre lo mismo. Justamente ese halo que es circular, es decir, el símbolo de la esfera, está justo encastado en el centro de la cruz, ¿no? Donde se cruzan la línea vertical y la horizontal, que además, pues simbólicamente, nos está representando precisamente esa doble polaridad, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente nos está explicando que Jesús está capturado, ¿no? Está inscrito dentro del cubo porque él es la esfera, ¿no? Y precisamente es lo que nos está contando la proporción matemática que acabamos de ver, que está en su propio nombre, ¿no? Así que esto
es, digamos, una comprobación cruzada de que ese mismo conocimiento, pues se puede obtener desde distintas visiones, ¿no? Desde distintas interpretaciones, pero que en el fondo todo nos está llevando exactamente a la misma conclusión, ¿no? Lo importante es que cuando hacemos el análisis matemático obtenemos, pues como digo, estamos obteniendo unos resultados que son bastante como irrebatibles, ¿no? Porque al final acabamos obteniendo descubrimientos matemáticos que son tangibles, ¿no? Que se pueden aplicar, que ya no estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de matemáticas. Ya sabéis que cuando algo se demuestra en matemáticas queda demostrado para siempre. Así que esa primera demostración que os he enseñado el otro día un poco más ampliamente, hoy la hemos pasado rápido, de puntillas por encima, es algo que ya va a quedar. Es decir, es una demostración que se hizo y ya quedó demostrado. La proporción áurea, a partir del programa anterior y de que se publicó el libro, La revelación de la unidad, mi primer libro, es una proporción que ha quedado intrínsecamente ligada a la geometría del cubo. Y así va a ser para siempre, mientras no se olvide este conocimiento. Seguimos adelante y fijaros que continuamos con lo simbólico, ¿vale? Porque luego vamos a ir a lo matemático, pero hemos hecho una pequeña pausa de lo matemático para que no nos resulte cargante, no nos resulte duro, ¿no? Y volvemos a tener aquí los valores de padre y de madre para que no se nos olvide cuál es la raíz de esa correspondencia simbólico-geométrica entre el cubo y la esfera. Y fijaros que tenemos a Jesús, que ya lo hemos visto, y por otro lado tenemos el nombre de Belén, que en este caso fijaros que lo que se hace es sumar el valor pleno o completo con el valor simple y obtenemos precisamente esa misma proporción invertida, ¿no? ¿Por qué? Porque el Belén está representando precisamente el aterrizaje material de Jesús, ¿no? Tal y como se cuenta la historia para que todo esto encaje, ¿no? Porque al final pensemos que todo lo que está escrito en los libros sagrados tiene muchas lecturas. Es decir, hay una parte de historia que es cierta, que es real, y luego existen cantidad de detalles, de capas y de otras historias secundarias que al final, se han incrustado, se han codificado a través de todo este conocimiento para que hoy en día, seamos capaces de desencriptarlo, ¿no? Y en este caso, el nombre de Belén, fijaros, que corresponde con el nombre de madre, esa proporción, ¿no? Que es, digamos, es la inversa de la proporción que nos permite llegar desde el cubo a la esfera. En este caso, vamos desde la esfera al cubo, es decir, estamos viendo el cubo. ¿Qué es el cubo? El cubo contiene ¿a qué? La naturaleza espiritual, por lo tanto, sí, la madre contiene al hijo, ¿no? Porque es el padre, pero es el hijo también, esta proporción de la izquierda. En este caso, Belén, ¿no? Que es el lugar del nacimiento físico de Jesús, de Yeshua, contiene a la esfera, ¿no? Porque en realidad es el cubo. Y así te lo explican las proporciones matemáticas, o sea, es tan simple como eso, ¿no? En la siguiente diapositiva estamos viendo la imagen de una de las diosas egipcias, de las diosas madre, en este caso Hathor, que es, evidentemente sinónimo de Isis y de otras muchas diosas egipcias. Lo que pasa es que cada una está representando distintos aspectos de la misma naturaleza. Pero claro, esta es especialmente interesante porque la figura de Hathor está intrínsecamente asociada a la figura del cubo, ¿no? Así que es diosa madre, que fijémonos, evidentemente está representando todo esto que estamos explicando y que queda perfectamente patente, ¿no? Lo podemos ver a la izquierda. Este es un dintel de una columna del templo de Hathor, y a la derecha tenemos otra columna que viene del mismo templo, pero que está representada de forma un poquito distinta, ¿no? Fijémonos que aquí tenemos dos imágenes que vienen de Oriente. Una viene del Tíbet y otra viene de la India. Y si observamos un poquito bien la de la izquierda, veremos que tenemos un cuadrado y dentro del cuadrado tenemos una circunferencia que está circunscrita a ese cuadrado, ¿vale? Que en el fondo es exactamente lo mismo que la esfera inscrita dentro del cubo, pero en 2 dimensiones. Bueno, y ahí tenemos una figura, no sé si en este caso qué dios será, pero es un dios y tenemos algunas representaciones más que desde un punto de vista matemático son muy interesantes, se explican en otros programas. Por ejemplo, estas pequeñas T's que aparecen en los 4 lados, contactando la esfera con el cubo, están representando precisamente la proporción matemática que está inscrita en el propio nombre del creador del tetragramatón en hebreo, de Yahvé. ¿De acuerdo? Porque el nombre de Yahvé tiene 2 componentes. Una que es la primera letra, que es Yod, que vale 10,
y después la otra componente que son las otras 3 letras que se representan como la parte más, digamos, material del nombre o más de la manifestación de lo físico, que son G, BAP, G, que suman 16, y precisamente esos dos números, 10 y 16, nos están explicando la equivalencia de un enigma matemático que no solo lo encontramos en Egipto y en Grecia, sino que lo encontramos en prácticamente todas las culturas, que es el enigma matemático de la cuadratura de la circunferencia. Porque cuando nosotros cogemos un cuadrado del lado 16 y resulta que queremos calcular cuál es la circunferencia que es equivalente en perímetro a ese cuadrado, pues lo único que tenemos que hacer es coger ese perímetro completo, que son los 4 lados, que imaginemos que es este cuadrado que tenemos aquí a la izquierda, que vale 16 cada uno. Evidentemente esto vale 64 cuando lo multiplicamos por 4. Y si ese 64 lo dividimos entre 2pi, ¿vale? Vamos a obtener que esto sale de, evidentemente, de la fórmula del perímetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Pero dejémoslo ahí. Lo importante es que si lo dividimos por 2pi, vamos a obtener 10,1, ¿vale? Es decir, el número entero más cercano para resolver este enigma de la cuadratura de la circunferencia cuando el lado del cuadrado vale 16 es 10. Es decir, el nombre del tetragramatón en hebreo es una codificación precisamente de la bidimensionalidad de esta relación entre el cubo y la esfera. Siempre estamos yendo a parar a lo mismo. Acordaros que hemos pasado por distintos programas, hemos visto muchos enigmas, pero en el fondo siempre estamos hablando de las mismas proporciones, estamos hablando del cuadrado, de la circunferencia, del cubo y de la esfera, ¿vale? Si nos fijamos a la derecha, volvemos a tener el mismo tipo de representación, ¿vale? En este caso, lo que es el propio tapiz digamos que está delimitado como un cuadrado por arriba y por abajo. Fijaros que hay como una especie de huevitos pequeños arriba y abajo, ¿no? Unas cenefas, pero que nos están delimitando un cuadrado perfecto. Y después tenemos una circunferencia que está circunscrita dentro del propio cuadrado. Bueno, y luego lo que vemos aquí es que hay como una reverberación fractal, ¿no? Porque dentro de esa circunferencia encontramos así, a su vez, un cuadrado inscrito y podríamos continuar inscribiendo aquí circunferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay una simbología muy rica aquí. Otro detalle que podemos explicar que es importante es que estas mismas T's que hemos visto en el lado izquierdo las tenemos en el lado derecho, por lo tanto, nos están repitiendo las mismas matemáticas, estamos viendo exactamente lo mismo y parte de 2 puntos distintos de Oriente, pero al final no deja de ser el mismo conocimiento, ¿no? Seguimos en la siguiente diapositiva. Fijaros, esto es una vasija, una especie de taza que viene de la antigua Sumeria y en este caso, si os fijáis, tenemos una forma más bien cuadrangular de lo que es la propia taza y en el frente lo que tenemos es una figura femenina, es una cara femenina porque podemos ver aquí como este pelo, ¿no? Como estas melenitas que van colgando. Y además hay otro detalle que nos lo revela, que es muy importante, que son estos cuernos, ¿vale? Que tenemos aquí, que son cuernos bovinos, que ya sabéis que lo he explicado en más programas también, que el signo de Tauro está intrínsecamente ligado a la naturaleza terrena o material o física y que por ello también se ha ligado históricamente desde un punto de vista simbólico a la figura femenina, ¿de acuerdo? Luego hay algo más que es importante y es que estos cuernos, con esta forma así, vistos desde arriba, estaríamos viendo de forma muy cercana lo que serían las gónadas femeninas, es decir, las trompas de Falopio, ¿vale? O sea que todo tiene una explicación bastante lógica y todo está relacionado en el fondo. Es decir, hay un conocimiento científico muy elevado, hay un conocimiento en biología, hay un conocimiento en matemáticas, hay un conocimiento en fisiología del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Es decir, partimos de una ciencia avanzada, no partimos de una ciencia primitiva, ¿no? Y el hecho es que, bueno, pues esa ciencia avanzada apunta a una civilización raíz que, como, bueno, bien estamos comentando en el programa anterior, en este programa, bien podría ser la última gran civilización raíz que fue Atlantis. Seguimos. Aquí tenemos otra representación cerámica, en este caso, espectacular, porque es muy simbólica, o sea, es un simbolismo perfecto, que es un cubo como de arcilla, si os fijáis, y arriba tenemos, tumbada en una posición
podríamos decir, bastante sugerente, ¿no? A una mujer que en el fondo está representando precisamente esa dualidad del cubo con la esfera, porque la mujer está preparada para el acto sexual, ¿no? Y en el fondo el acto sexual es la unión de las dos polaridades, es decir, el hombre y la mujer que están representando al cubo y la esfera. Y esto parte de la cultura moche. Estamos hablando de unas culturas andinas, quizás desde mi punto de vista más ricas a nivel simbólico. Continuamos. Esto viene de la cultura azteca. Fijaros que estamos otra vez en lo mismo, ¿vale? Siempre estamos en lo mismo. Todas las culturas antiguas del planeta están manifestando el mismo tipo de conocimiento. Esto viene del Tíbet. Fijaros que en este caso tenemos otra vez una figura que es fractal. En el centro de la figura tenemos un cuadrado de color rojo. Tenemos esa circunferencia que está circunscrita dentro del cuadrado. Y después tenemos una estrella de David, ¿vale? Que la estrella de David es precisamente un símbolo, que bueno, ya lo hemos estado explicando en otros programas, pero que además nos está explicando esa unión entre las dos polaridades, ¿no? Ese triángulo que apunta hacia arriba que está marcando la polaridad positiva o masculina y este triángulo que apunta hacia abajo que nos está hablando de la polaridad negativa o femenina. Ojo, negativa no como connotación chunga, no como connotación mala, siempre lo explico. Negativa desde el punto de vista de una aproximación, por ejemplo, a la realidad de la electricidad o del electromagnetismo, ¿de acuerdo? Pensemos que la polaridad femenina es la polaridad desde donde parte la energía para que todo se mueva, ¿de acuerdo? La energía masculina es la que apunta, la energía femenina es la que aporta la energía para que eso suceda. Esa es una postilla importante para comprender este tipo de conocimiento. Esto es de una Biblia hebrea, de la Biblia hebrea de una de las más antiguas que se conserva a nivel mundial, que está, si no recuerdo mal, en Rusia. Y fijaros que volvemos a tener lo mismo. O sea, tenemos un cuadrado con una circunferencia que está circunscrita dentro del cuadrado y al final en el centro tenemos esa estrella de David, que no es un símbolo que pertenezca al pueblo hebreo per se, porque como hemos visto esto, si nos vamos al Tíbet o a la India o a otros lugares del mundo, pues encontraremos este símbolo con una antigüedad increíble. O sea, es decir, es un símbolo que es universal, no es un símbolo solo que pertenezca a la cultura hebrea. Y en este caso, pues, tenemos una Virgen moderna y si nos fijamos, hay algo que he conservado, un rasgo conservado en muchos casos, porque procede de la figura de Isis amamantando a Horus. En este caso tenemos a la Virgen María con el niño Jesús pequeñito. No se aprecia muy bien en esta imagen, pero el niño Jesús está sosteniendo una esfera en su mano. Esto es algo muy habitual también. Y la Virgen María está sentada en un cubo, tal cual, ¿vale? Así como lo hiciera Isis en todas sus representaciones y todos los dioses del antiguo Egipto que se sentaban en cuadrados o en cubos cuando eran estatuillas, pues así se sienta la Virgen María en un cubo y el niño Jesús pues lleva una esfera en la mano. Esto parte también de una Biblia antigua y en este caso nos está hablando de la creación del mundo y, bueno, pues nos habla de que el mundo se creó en 7 días, ¿no? Como habla el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Y fijémonos que tenemos otra vez el cuadrado y la circunferencia, en este caso, pues, con el creador en el centro, el creador, que en este caso podría ser el Cristo también, y el Ouroboros, que es la figura precisamente que está representando esa doble polaridad que siempre está en movimiento, ¿no? Esa serpiente, en este caso no es una serpiente, es otro ser mitológico, que se muerde la cola, pero que está muy bien explicado en este caso porque si nos fijamos la mitad de este ser tiene un color y la otra mitad tiene otro color y el fondo que lo contiene precisamente es el contraste entre ambos colores, ¿no? Así que nos está explicando ese dinamismo entre las dos polaridades, ¿no? Y precisamente, ya esto también lo he explicado en otros programas, pero lo voy a repetir de nuevo para que se comprenda mejor la simbología, es en el 7º día, porque un cubo tiene 6 caras y la 7ª cara o la 7ª figura es la esfera que contiene en el centro. Para aquellos que os interese esto que estoy comentando, recordaros que están los 2 programas sobre el libro de Apocalipsis revelado, en el que explico todo esto de forma mucho más amplia y que es muy interesante, así que os lo recomiendo. Fijaros lo que he comentado antes, en este caso tenemos a Horus, que es el hijo de Isis, ¿no? Podría ser el hijo de Hathor también,
que era esta figura, esta diosa egipcia que hemos visto, ¿no? Que tenía forma de cubo, su cabeza estaba, digamos, representada en un cubo, ¿no? Y vemos que el propio Horus, está sentado en un cuadrado, no es un cuadrado exacto, perfecto, pero es algo parecido, y en la cabeza tiene una esfera que es la representación del Sol, ¿no? O sea, debajo de sí tenemos la representación de lo material, lo que le permite contactar con el mundo físico, asentarse en el mundo físico, y justo en su cabeza, conectando con el mundo espiritual, el Sol, la esfera, que es la representación del mundo espiritual, ¿no? Y esa doble representación la volvemos a ver, ¿no? Arriba, a través de este disco solar al lado, en el cual pues tenemos a esa naturaleza espiritual evidentemente pues asociada a las alas de un ave. Siempre, fijaros que cuando aparecen aves, en este caso por eso Horus tiene una cabeza de halcón, es porque nos están hablando de la capacidad de volar, la capacidad de ascender, la capacidad de acercarnos más a nuestra naturaleza espiritual. Seguimos. Esta es la representación simbólica del Ka, que es el contenedor del Ba, que es el alma, según los egipcios, ¿no? Entonces, fijaros que evidentemente es un cuadrado, ¿no? Es un contenedor cuadrado. Aquí lo vamos a ver mejor. Esto parte de una estela muy conocida. Y vemos en el centro al equivalente egipcio del tetragramatón, esa figura con 4 naturalezas. Y fijaros que está contenido en una circunferencia que evidentemente es una esfera y a su vez está contenido en ese K, ¿vale? Que es evidentemente la figura simbólica de un cubo. Esto es una representación simbólica de la creación según los egipcios y estamos viendo exactamente lo mismo que estoy explicando todo el rato. Aquí tenemos a la diosa Nut, la diosa madre, y la tenemos en una forma, ¿no? Que está representando un cuadrado, por lo tanto un cubo. En su vientre, fijémonos, en su vientre está la esfera, que es la semilla espiritual, que si entendemos cómo funcionan las cosas desde un punto de vista matemático y simbólico, también podemos entender cómo funcionan las cosas desde un punto de vista más físico, en el mundo real, ¿no? Porque en realidad las mujeres, cuando se quedan embarazadas y están llegando a término del embarazo, su vientre tiene una forma semiesférica, es decir, que el código no solo se manifiesta a través de las matemáticas, sino que se manifiesta a través del símbolo. O sea, lo que nosotros podemos observar en el mundo es una representación de lo que estamos analizando desde un punto de vista matemático y simbólico. Y esto ya lo sabían las distintas culturas y por eso lo representaban de esta forma, ¿no? Entonces, estamos viendo un conocimiento que es muy profundo. Fijaros que esto es el centro de la Meca, la Kaaba. Ojo con lo que digo, la Kaaba. Acabamos de ver en Egipto lo que era el Ka y el Ba, ¿no? Pues precisamente ese cubo gigantesco que está en el centro de la Meca, al cual todos los musulmanes tienen que ir por lo menos una vez en su vida a peregrinar, y que todos ellos dan 7 vueltas alrededor del cubo, ni 5 ni 8, son 7, porque son 6 caras del cubo y la esfera que está inscrita, y para que no se los olvide, están obligados a dar esas 7 vueltas, y las dan alrededor de un cubo oscuro. O sea, y las connotaciones alquímicas las tiene, evidentemente, y ahí lo dejo. Y este es el punto de contacto con el misticismo hebreo, ¿no? Esto es el tefilín o la filacteria, que es algo que se utiliza para rezar, para realizar los rezos, precisamente al tetragramatón. Y fijaros que es un cubo con una letra shin aquí, bueno, especial, que tiene 4 brazos en vez de 3. Y lo interesante, aquí vemos una persona rezando, un rabí rezando, es que se ponen este cubo en la frente y las correas de cuero que están sosteniendo ese cubo se deben anudar de una forma muy específica en el brazo, dando 7 vueltas, ¿vale? Exactamente las vueltas que dan los fieles del Islam alrededor del cubo gigante, ese cubo negro que tenemos en la Meca, ¿no? En la Kaaba. Bueno, y ahora vamos a entrar, después de haber visto todo esto, hemos entrado en contexto. Hemos hecho un popurrí de distintos programas, pero bueno, creo que era importante salirnos del tema matemático puro, porque si no se hace muy duro. Y vamos a ver cómo yo
fui capaz de realizar esta demostración matemática, esta nueva demostración que, como digo, va a quedar para la historia, porque al final es algo que ha quedado demostrado, entonces, por lo tanto, eso va a estar ahí. Es una demostración que implica no solo a la proporción áurea y el número pi, sino que implica el número e, que es la base de los logaritmos naturales y que es una proporción, una de las proporciones más importantes que ha aparecido, lo sabéis, en otros programas, que estaba implicada con el misterio del Arca de la Alianza, que estaba implicada también con el nombre del tetragramatón, del dios en hebreo, que el resto de culturas también conocían. Y yo, para poder hacer esta deducción matemática, lo primero que tuve que hacer es comprender de forma profunda cuál era la naturaleza simbólica de estas proporciones. Es decir, fijaros que os he explicado, cuando estaba explicando, valga la redundancia, digamos, el grabado en el que se veía la creación desde el punto de vista del Antiguo Egipto, como la diosa Nut daba luz a través de una esfera, ¿no? Siendo ella un cubo, y como las mujeres en su vientre llevan la semilla espiritual, que es el hijo, y como cuando van a dar a término, cuando van a llegar a término del embarazo, esa figura espiritual, ese niño, ese bebé que está a punto de nacer, está contenido prácticamente en una semiesfera. Y es decir, que el código funciona de forma simbólica y, por lo tanto, cuando nosotros entendemos las matemáticas desde ese punto de vista, podremos realizar muchos descubrimientos que ahora mismo parecen irrealizables, ¿no? Y esta es la base desde la cual puedo descubrir lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Lo primero que hice fue intentar simplificar cada una de las proporciones a una sola palabra para entenderla de la forma más simple, pero más compleja posible, ¿no? En este caso, el número e le di el título de expansión, al número pi, forma, y al número phi, vida, ¿vale? Esta fue la deducción que hice, ¿no? Y vamos a ver a qué me llevó todo esto. Ahora voy a explicar bien lo que estamos viendo aquí, no os preocupéis, ¿vale? No os agobiéis. Estamos todo el rato viendo lo mismo. Tenemos un cubo con una esfera inscrita. Entonces sabemos que el área de la esfera dividida entre el área del cubo es igual al volumen de la esfera dividido entre el volumen del cubo, ¿vale? Que esto es exactamente igual a pi partido por 6. Esto es así, sencillo, no tiene mucha complicación y es algo que, como digo, hemos visto hasta ahora. Luego sabemos que este pi partido por 6 tiene una equivalencia que tiene que ver con el codo real egipcio, que es phi al cuadrado partido por 5, ¿vale? Luego llegaremos a eso. Ahora me interesa iniciar esta asociación simbólica para entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que quise representar es a la esfera como el objeto primigenio de aterrizaje en el mundo físico, ¿no? Entonces, eso está asociado ¿a qué? Al número pi, ¿no? Al número pi, ¿por qué? Porque el número pi es, como digo, es la forma y representa la esfera y además representa a la naturaleza espiritual, con lo cual, digamos que es esa primera manifestación que está más cerca del origen, ¿no? Y entonces, al cubo le di el valor de la proporción del número e, que es la base de los logaritmos naturales, que, como he dicho, está asociada a la palabra expansión. Es decir, en mi fuero interno pensé, si la esfera es la primera forma, el cubo es una forma que viene después, pero están intrínsecamente ligadas. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si el cubo, el valor del cubo, fuese precisamente la proporción que permite que las cosas se expandan de forma natural, ¿no? Esa fue la idea. La idea primigenia fue esa. Y entonces, sencillamente, lo que vemos aquí es que el área del cubo yo le di este valor de la proporción e y al área de la esfera, evidentemente, como ya sabemos, esta fórmula que tenemos arriba, pues lo único que ocurre es que se transforma en esto que tenemos aquí, que el área de la esfera es pi por e partido por 6. Tan sencillo como eso, no tiene nada más complicado. Y vamos a ir al paso siguiente. Sí. Adrián, tenemos una pregunta de Twitch hace unos minutitos. Sí. Lo que querrá decir, ¿indefectiblemente el cubo debe contener a la esfera? Desde un punto de vista de la creación, así es, indefectiblemente. Es decir, de esta forma, bueno, lo vamos a entender mejor. Que existe una esfera implica que existe un cubo, y que existe un cubo
que exista un cubo implica que va a existir una esfera, ¿vale? Ya no hablo desde un punto de vista solo físico, sino desde un punto de vista energético, ¿no? El hecho de que una de las figuras esté representada desde un punto de vista físico implica que desde un punto de vista energético o de código, si queréis, ¿no? Porque al final estamos hablando del código de la creación, significa que la otra figura está implicada sí o sí. Y esto ya lo sabían mucha gente en tiempos antiguos, ¿vale? Y vamos adelante. Fijémonos que aquí, bueno, esto que acabamos de ver ahora hace un momentito, que es el área de la esfera, que es pi por e partido por 6, ¿vale? Aquí es lo mismo, o sea, pi por e, aunque se vea abajo aquí la e, da igual, es la misma expresión, solo que visto de forma distinta, pi por e partido por 6. Enseguida me di cuenta que era una expresión equivalente a pi menos e menos 1, ¿vale? Ya dije, cuidado, que aquí tenemos una equivalencia y como ya sabemos que aquí no existe ninguna casualidad, como ocurrió con la deducción que hice con el tema del codo real egipcio, que efectivamente cuando aparece una equivalencia de este tipo es porque hay algo detrás gordo, ¿vale? Entonces, yo me acordé de esa primera equivalencia precisamente del codo real. Ya sabemos que pi partido por 6, existe esta equivalencia de phi al cuadrado partido por 5. Entonces, lo único que hice fue venir a esta misma equivalencia que ya había encontrado, matemática, y sustituirlo. Tan fácil como eso, ¿vale? Es decir, tenemos aquí arriba, fijaros, pi por e partido por 6 es igual a pi menos e menos 1, y lo único que hago es, sabiendo que existe esta equivalencia de aquí, que es pi partido por 6 es igual a phi al cuadrado partido por 5, lo sustituyo en esta otra ecuación. Nada más, eso, tal cual, tan sencillo, ¿de acuerdo? Y al conseguir esta igualación que tenemos aquí, cuando eso se simplifica, vamos a obtener esta fórmula tan maja que tenemos a la izquierda, ¿de acuerdo? Que es una fórmula muy simple, pero muy bella, porque es una fórmula que nos está explicando una equivalencia entre las tres proporciones más importantes que existen en el mundo de la matemática, pero también en el mundo de la física, si queréis, y de la biología y de todas las ciencias, que es que phi elevado al cuadrado partido por 5, ¿vale? Aquí me he tomado la libertad de poner un igual cuando no son iguales, un igual aproximado, lo que pasa que ahora lo veremos. Estamos hablando de 8 decimales de equivalencia, ¿vale? Es una barbaridad, para la mayoría de cálculos es suficiente, sin ningún lugar a dudas. Es igual a pi más 1 partido por e menos 1. Y esta equivalencia matemática es una equivalencia matemática que está reflejando la figura del cubo con la esfera inscrita. O sea, la forma de encontrar una equivalencia matemática entre las tres proporciones más importantes que existen en las matemáticas y en la ciencia en general es la forma geométrica del cubo y de la esfera. ¿De acuerdo? Y fijaros, a la izquierda, perdón, a la derecha, estáis viendo hasta dónde llega esa equivalencia, ¿vale? 0,52360679. O sea, es una auténtica pasada, ¿no? Luego vamos a entender por qué, porque esto es importante, porque esto es matemática, ¿de acuerdo? Hoy no voy a entrar en física, aunque podría, pero sí vamos a entrar en biología, ¿vale? Y vamos a entender por qué esto es tan importante, ¿vale? Pero como digo, esto ya ha quedado demostrado, esto es algo que ya va a quedar para la posteridad. Y al final lo que nos está explicando es que esa figura geométrica del cubo con la esfera inscrita es la base constructiva de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el código. Y eso ya lo sabían los egipcios, lo sabían los padres de la religión hebrea, los padres fundadores, Abraham lo sabía, supuestamente, o quien fuera que la fundó, y lo sabían los griegos, mejor dicho, los helenos, que es así como se llamaban, lo de griego se lo pusieron los romanos, y lo sabían los hindús, y lo sabían todas las civilizaciones antiguas de la Tierra y todas las órdenes místicas y órdenes herméticas del planeta, ¿de acuerdo? Aunque, y esta es la postilla importante, ellos mantuvieron la naturaleza simbólica del conocimiento inalterada y supieron mantener una parte, pequeña parte, de todo este conocimiento codificado. Y ahora lo único que estoy haciendo yo es tirar del hilo y ponerle un poco de matemáticas actuales para poder desarrollar cómo funciona ese código de la creación, ¿vale? Esto es lo que estamos viendo ahora mismo.
estamos viendo el núcleo del conocimiento matemático de cómo funcionan las cosas. Esto no es ninguna tontería. Estamos hablando de algo muy heavy. O sea, estamos hablando de que el número pi y el número e, o sea, la física no se puede entender sin estos números, ¿no? Y el número phi tampoco, pero bueno, todavía los físicos no se han dado cuenta de ello, ¿vale? En realidad, o sea, estamos tocando todos los palos de la ciencia. Las matemáticas son la base constructiva desde la cual todo el resto de ramas de la ciencia se derivan. Por lo tanto, este descubrimiento, que es nuclear, de la propia matemática, nos va a permitir hacer descubrimientos muy gordos en todos los ámbitos de la ciencia, ¿vale? Y como muestra un botón, porque os voy a enseñar algo que ya hemos visto en otro programa, pero que no sabíamos que estaba asociado a esta ecuación de equivalencia con este grado de precisión, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, aquí, evidentemente, las implicaciones, ¿no? Las implicaciones son que hasta el octavo dígito podemos tener una equivalencia entre las tres proporciones y, por lo tanto, si entendemos, como yo he hecho esta deducción, que es una deducción simbólica desde su origen, es decir, he entendido cómo funcionaban o cómo se manifestaban estas proporciones en el mundo en que nosotros vivimos, ¿no? Que el número pi simbolizaba forma, o si queréis límite, ¿vale? Que el número e nos está hablando de la expansión y que la proporción áurea nos está hablando de la vida. Y que cuando definimos a cada una de ellas a través de esa ecuación de equivalencia que hemos visto antes, es decir, despejando cada una de ellas como variable, si lo entendemos simbólicamente, podemos comprender mucho mejor cuál es el motor de creación de la realidad, ¿vale? Si esto es expansión, pues entonces, a partir del igual, aquí estamos obteniendo una descripción de cómo funciona esa expansión desde un punto de vista simbólico. Si esto es vida, a partir del igual, aquí estamos obteniendo una descripción matemática de cómo se está manifestando esa vida, ¿vale? En función de las proporciones. Y si esto es forma o límite, estamos entendiendo cómo se desarrolla ese límite a través de esta ecuación de equivalencia entre las proporciones. ¿Para qué cosas se podría utilizar? Pues mirad, bueno, ya sabemos, por ejemplo, que la esfera está intrínsecamente ligada al número pi, porque esto es así, no podemos hacer ningún cálculo que tenga que ver con la esfera sin tener el número pi, ¿no? Sin comprender el número pi. Pues bueno, pues podremos explicar un poquito mejor cómo es la esfera o comprender el porqué de la esfera, de ese límite, de esa primera forma, si entendemos simbólicamente lo que tenemos al lado del igual, ¿no? Y lo mismo ocurre con el cubo. Estamos hablando de vida, pero podemos hablar de la geometría del cubo. Podemos entender mejor la geometría del cubo entendiendo esta igualdad, ¿no? Adrián, ¿hay lugar para una pregunta al menos de nuestra Sí, gente? por supuesto, sí. A ver, Amelie, si el cubo puede expansionarse, ¿la expansión de la esfera podría expandirse? Muchas expansiones hay acá. ¿De modo que se generen muchos multiversos? Vamos a ver, yo estoy hablando, o sea, aquí estamos mezclando conceptos, ¿vale? Por un lado estamos asumiendo que vivimos en un multiverso, ¿vale? Yo también lo asumo, pero esto es una asunción que hacemos. Es algo que, entre comillas, no está todavía demostrado, si queréis, ¿no? Aunque lo podamos sentir, lo podemos experimentar o podemos creer que eso es cierto, yo aquí me estoy basando en demostración empírica pura y dura, es decir, estoy mostrando ecuaciones matemáticas, relaciones geométricas y, por lo tanto, que están relacionadas con la forma en que las distintas civilizaciones y las distintas órdenes herméticas entendían que funcionaba como núcleo operativo de la creación, ¿vale? Esa es la base. Entonces, nos está explicando que hay más multiversos o más... Mira, lo que nos está explicando es que la naturaleza es fractal, ¿vale? Que funciona desde un punto de vista de anidación, ¿vale? Y eso lo hemos visto a nivel simbólico en distintas culturas que hemos estado repasando. Y, por otro lado, nos está explicando que la base constructiva de esa naturaleza fractal se fundamenta en la figura de la esfera del cubo, ¿vale? Entonces, luego, evidentemente, implica otras geometrías. Esto es evidente, pero el núcleo constructivo es del cubo y de la esfera, ¿vale? A partir de aquí, si existen multiversos, ¿estarán basados en esto? Pues no lo sé. No lo sé porque en nuestro universo esta es la forma en que se manifiesta matemáticamente la creación. Pero en otros universos
No lo sé, porque no los estoy experimentando. Entonces, por lo tanto, no puedo responder a esa pregunta porque no tengo el conocimiento para responderla, ¿vale? Y esa sería más o menos la respuesta que puedo dar. ¿Una más? Otra más, venga. Sí. Amelie también. ¿Puede haber planetas triangulares? Hombre, no lo creo. No sabemos. No lo sabemos, pero lo dudo. Hombre, si son artificiales, probablemente. En todo caso, más que triangulares, porque eso querría decir que son planos, ¿vale? Yo diría que piramidales o tetraédricos en todo caso, ¿no? Si bien es cierto, y eso, Amelie, te lo recomiendo, que repases las teorías de un señor que ha estado muchos años como asesor científico de la NASA, Richard Hoagland, ¿vale? Que él habla de física hiperdimensional y uno de los postulados que tiene es que si nosotros cogemos un doble tetraedro, que es una pirámide, ya sabes que es uno de los sólidos platónicos, ¿vale? Que es una pirámide que está formada por triángulos equiláteros, tiene 4 caras. Sería la versión tridimensional del triángulo, ¿vale? Si queremos llamarlo así. Entonces, si cogemos un doble tetraedro y lo conjugamos por arriba y por abajo, que saldría en 2 dimensiones una estrella de David, ¿vale? Y lo inscribimos dentro de una esfera, precisamente donde están las bases de esos 2 triángulos, arriba y abajo, que es, si no recuerdo mal, 19,5 grados aproximadamente, a 19,5 grados de los polos, es donde se encuentran más fenómenos volcánicos, donde en el Sol, por ejemplo, podemos encontrar más manchas solares, etcétera, etcétera. Es donde se concentra este tipo de fenómenos que tienen que ver con la dinámica de los planetas y de las estrellas, ¿vale? Entonces, pues bueno, es interesante en este sentido la apreciación del triángulo que comentabas, Amelie. Entonces, esta diapositiva que tengo aquí es una diapositiva para hacer volar la imaginación, ¿vale? Es decir, calculamos el área tridimensional de la esfera y el volumen de la esfera sin utilizar el número pi, ¿vale? Porque con esta ecuación de de equivalencia entre las proporciones que os he mostrado, podríamos hacer ese cálculo sin utilizar el número pi hasta el 8º dígito de precisión. Es decir, que para la mayoría de utilidades es suficiente, ¿vale? Nosotros cuando calculamos este tipo de cosas, en muchos casos, no necesitamos tantos decimales. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que es muy interesante intentar comprender la naturaleza de la esfera desde esta aproximación, ¿no? Y ya para acabar este pequeño apartado, vuelvo a hablar del número E, porque el número E, que es, como digo, expansión, entre otras cosas, ¿vale? Regula o está implicado, mejor dicho, en la expansión de un fenómeno matemático que a día de hoy es un misterio todavía, que son los números primos, ¿vale? Y evidentemente que yo he investigado mucho sobre esto, basándome en todo lo que os estoy explicando hoy, pero no voy a revelar más por ahora. Sencillamente deciros que es muy interesante entender el número E desde este contexto nuevo, porque nos puede dar pistas sobre cómo funciona la naturaleza de los números primos, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar. Y ahora voy a acabar con el tema de la biología, porque ya os he comentado que, evidentemente, todo lo que estoy explicando está implicado en todas las ramas de la ciencia. Y en este caso vamos a hablar de la configuración del ADN, la configuración molecular. Ya lo expliqué en otro programa, ¿vale? Fue algo que me lancé a investigar en el momento en que descubrí todo esto. Entonces, lo que hice fue coger la fórmula de cada una de las 4 bases nitrogenadas. Las 4 bases nitrogenadas son los 4 ladrillitos distintos con los que se construye el ADN, ¿vale? Entonces, tenemos a la citosina y la guanina, que van juntos, siempre se conjugan, y luego tenemos a la adenina y la timina. En este caso, perdonadme porque me he equivocado y he puesto lo del ARN en vez del ADN, porque aquí veo el uracilo, ¿vale? He puesto una diapo que no es, no pasa nada, ¿vale? Pero vamos a ver los valores sumados. Os podéis ir a Wikipedia, donde queráis, a buscar esto que os estoy mostrando y lo podéis comprobar por vosotros mismos, ¿vale? Si sumamos el número total de protones y neutrones que están implicados en la fórmula, es decir, en la configuración molecular de cada una de las 4 bases nitrogenadas que forman el ADN, vamos a sumar, ¿y por qué digo neutrones y protones? Porque son lo que le da masa, lo que le da fisicalidad a cada uno de los átomos que conforman esas moléculas, ¿vale?
porque tenemos que pensar que el electrón prácticamente no tiene masa, el electrón es una manifestación energética más que física, ¿vale? Entonces, sumamos estos valores, que a esto se le denomina el número atómico, ¿vale? Es el número de protones, y cuando tenemos al número de neutrones, entonces ya tenemos a la masa atómica completa, ¿vale? Y fijaros que es 523. ¿Qué es 523? 523 es esa proporción que nos explica cómo podemos calcular todos los valores tridimensionales desde el cubo hacia la esfera. Es decir, nos está explicando, es la proporción que nos explica cómo se conjugan el cubo y la esfera, ¿vale? Si en vez de sumar el número de protones y de neutrones, que son cosas que se pueden contar fácilmente, ¿vale? Sumamos las masas molares, que es algo más preciso, todavía vamos a encontrar esa proporción con un decimal más. Es decir, la configuración molecular del ADN está manifestada en función de esta proporción. ¿Y cuál es esta proporción? Es la proporción que explica cómo funcionan y vale la redundancia, las tres proporciones más importantes del mundo de la ciencia. El número pi, el número e y la proporción áurea, que se conjugan en una ecuación de equivalencia que nos explica, nos manifiesta el cubo con la esfera inscrita, ¿no? Y esto es lo mismo que nos está explicando las 4 bases nitrogenadas conjugadas que conforman el ADN, ¿vale? Y todo esto que estoy explicando ahora mismo, que es la base donde salen todas las cositas de la ciencia, ¿vale? Y que algún día la ciencia se dará cuenta, espero, que aquí está el camino para poder deducir dónde está el tronco del árbol y no dónde están todas las superramas que están buscando, porque se ponen a buscar en las ramas y luego encuentran algo en la rama y parece que aquello es la panacea, pero se olvidan que todo eso sale de un tronco que es algo mucho más simple, mucho más sencillo, ¿no? Que es la base constructiva de todo, que es la que os estoy contando ahora mismo. Y cualquiera que sea físico, matemático o biólogo, pues lo va a entender rápido, ¿vale? Esto no es una cacareada que yo esté haciendo, sino sencillamente lo estoy mostrando con datos, con demostraciones matemáticas y en este caso con una demostración que tiene que ver con la biología. Entonces, pues es impepinable, es algo que está ahí, ¿vale? Y que si seguimos por esa línea de investigación, pues vamos a poder descubrir muchísimas más cosas que tienen que ver con la naturaleza íntima e intrínseca, matemática y constructiva de la realidad, ¿de acuerdo? Que se manifiesta luego en todo el resto de ramas de la ciencia y que luego se manifiesta no solo desde un punto de vista estrictamente, como entendemos hoy, científico, sino que además se manifiesta desde lo que entendemos como paraciencia, es decir, como todo aquello que está por demostrar científicamente, ¿vale? Pero que podríamos decir, o yo podría definir desde un punto de vista más poético, que es la forma en que el símbolo, el código se manifiesta simbólicamente en el mundo físico, ¿vale? Y esta es una gran verdad que han conocido en la antigüedad y que ahora tenemos a nuestro alcance para poder volver a explorar, a descubrir y entender mejor cómo funcionan las cosas. Y todo esto que os estoy contando lo tenéis muchísimo más ampliado, con más detalles, muy ligado, en el libro La revelación de la unidad, el primer libro que he publicado, aunque voy a publicar más, porque estoy descubriendo muchísimas más cosas, no solo en el mundo de la ciencia, sino en el mundo del misticismo, de la tradición religiosa y hermética. Y una de las cosas que os voy a adelantar que he descubierto, ¿vale?, es el libro más antiguo que existe de la cultura hebrea, que los que lo conocéis lo sabéis cuál es, ¿vale?, que es el Sefer Yetzirah, lo decodificado desde un punto de vista matemático, y tiene un mensaje muy importante, que está ligado con todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, pues bueno, que sepáis que la base para entender todo esto está en el primer libro, La revelación de la unidad, que todavía quedan algunos ejemplares de la primera edición y que os recomiendo que lo compréis ahora porque todo lo que os estoy explicando va a tener una trascendencia muy grande en un futuro y ya sé que, bueno, que todo esto va a tardar, pero bueno, pero que el día que esto tenga una cierta resonancia, pues bueno, pues estos libros de la primera edición van a valer su precio en oro, ¿vale? Lo dejo ahí. Pues que a cada uno decida lo que quiera hacer. Y hasta aquí, Carlos, la presentación. No sé si hay alguna pregunta más o tú me quieres preguntar alguna cosa. Aquí estamos, Adrián. A ver, yo lo que iba viendo era más comentarios, felicitaciones, que no está mal mostrarlas tampoco.
Sandy te felicita por tu libro. Muchas gracias, Sandy. Forma parte de su colección y es la prueba perfecta de combinación de dos mundos, la ciencia y la espiritualidad. Acá hay también una compañera que había hecho un par de preguntas, haciendo un comentario de una opinión de la Tierra plana. Ah, bueno, queremos que es un pie interesante. Estamos un poquito más de 10 minutos. ¿Qué le podés comentar a Amelie? Que la Tierra plana tiene más sentido y es fácil de demostrar. Es lo que ella piensa, dice. Mira, Amelie, mira, precisamente por todo lo que nos está explicando hoy, fíjate en algo. Yo el otro día estaba hablando con un amigo querido, que me estaba explicando sobre la Tierra plana y demás. Y yo le dije, mira, desde un punto de vista natural, no lo veo. No lo veo desde ningún ángulo, porque fíjate lo que acabo de explicar. Acabo de explicar lo que podía ser el código fundamental de la creación. Entonces, si ese es el código fundamental de la creación, ¿qué sentido tiene un planeta plano, ¿no? En todo lo que he explicado hoy. No tendría ningún sentido. Ahora bien, después de todo lo que he visto históricamente en la última década, cómo nos engañan en todos los aspectos, cómo realmente hay grandes verdades por descubrir en todos los ámbitos y que cada día nos sorprendemos más con la realidad, no te descartaría que pudiésemos estar viviendo en un planeta que no fuera natural, que fuera artificial y que tuviera una forma diferente a una esfera y que estuvieran utilizando tecnología súper avanzada para ocultarnos la realidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Parece una ciencia ficción, pero es que lo que yo estoy contando también suena ciencia ficción y no lo es. Ahora bien, desde un punto de vista natural, es aberrante, no tiene ningún sentido, ¿vale? De todas maneras, voy a dar un dato cinematográfico que yo creo que seguro que lo conoces, en tu caso lo conoces seguro, que hay una película de los años 90, creo, si no recuerdo mal, de finales de los 90, que se llama Dark City, que precisamente muestra este tipo de realidad que estamos comentando, ¿no? La posibilidad de que estuviésemos existiendo una especie de simulación que pareciera un planeta, ¿no? Que está en una especie de disco tecnológico que está contenido dentro de una cúpula orbitando alrededor del Sol, ¿no? Y que en realidad los habitantes de ese lugar pues se piensan que habitan en una ciudad, etcétera, etcétera, tal, ¿no? Bueno, en fin, no sé lo que nos va a deparar el futuro, pero lo que está claro es que vamos a tener que descubrir muchas cosas que a día de hoy nos van a cambiar el paradigma seguro y que hay que tener la mente abierta porque realmente la realidad siempre supera la ficción con creces. Aquí, Amelie, ¿qué es lo que comenta? Plano, pero con sus caras y ángulos. Bueno, ella entenderá, quizás vos también. Sí, yo ya ahí no puedo Sí. ahondar porque no lo he estudiado. ¿Sabes qué pasa, Amelie? Que como tengo tantísimo por desarrollar de todo lo que he venido descubriendo, pues sí, en algún momento me tendré a revisar un poquito esto, pero sencillamente es que a veces me falta el tiempo, ¿no? Para poder ahondar más en estas cosas. Claro. Perfecto. Estamos, bueno, poquito menos de 10 minutos, Adrián, para concluir. Y bueno, una pregunta de Carlos. Recuerdo que la otra oportunidad conversamos a una cosita de Gurdjieff y a mí me hiciste acordar en un momento esto que decía Gurdjieff, criticando las bases de lo que es el conocimiento oficial, poniendo el foco en la química. Él hablaba del objetivo en todo sentido, hasta hablaba de arte objetivo. Basado en fórmulas, porque la obra de arte tenía que crear, si era objetiva, un efecto absolutamente determinado en cualquier persona que contemple esa obra de arte objetivo. Pero él también hablaba de la química objetiva y decía que criticaba la tabla de elementos, decía que tenía un pequeño error, no que era un desastre la tabla de elementos que conocemos, pero eso o extender esta noción de Gurdjieff de ciencia objetiva a lo que tengas para comentar sobre el tema. Sí, mira, en este caso, a ver, ya que has mentado la tabla periódica, existen muchísimas interpretaciones de la tabla periódica. Es decir, la tabla periódica que tenemos hoy en día no es ni mucho menos la que siempre fue. Es decir, han existido muchas interpretaciones distintas y entonces es cierto que podría existir mejores formas de representarla, ¿vale? Y probablemente, tirando del hilo de lo que he estado explicando hoy, que está relacionado con otras cosas que no puedo revelar por el momento, pero que está relacionado con lo que decía Gurdjieff, ¿vale? Seguramente podamos entender mejor lo que es la tabla periódica y lo que son los elementos, ¿vale? El problema es que la ciencia convencional, no la desmerezco, al contrario, es decir, los descubrimientos que he hecho son gracias a la ciencia convencional. Si no fuera gracias a lo que yo he aprendido de matemáticas
desde un punto de vista convencional o a nivel de biología desde un punto de vista convencional, esto no se hubiera descubierto, ¿vale? Lo que ocurre es que la ciencia convencional se tiene que reinventar en el sentido de que está muy sesgada. ¿Por qué? Porque está demasiado segmentada, es decir, el biólogo sabe biología, pero prácticamente no sabe de física, ¿vale? Tiene nociones, pero el físico sabe muy poco de biología y absolutamente nada de horticultura, por ejemplo, ¿no? o de otra cosa, no lo sé. El tema, lo que está claro es que el hecho de volver a esa ágora, ¿no? A esa forma de compartir, ¿no? Me encantaría una nueva Alejandría, ¿no? En la que el conocimiento se compartiera de forma natural, donde se discutieran las cosas sin dogmas de fe, ¿no? Porque al final la ciencia se ha convertido en una nueva religión y todo parece que es un dogma de fe, todo parece que es intocable, ¿no? Es monolítico, porque hay un señor que ha conseguido una cátedra a través de una investigación, un descubrimiento, y entonces eso se blinda y no permite que la ciencia avance. Eso no es ciencia, eso es la anticiencia, ¿no? La ciencia precisamente tiene que ser algo flexible, algo permeable, ¿no? Yo, estos descubrimientos que he hecho, o redescubrimientos, al final, solo son un nuevo límite que se le aplica. O sea, el día de mañana esto va a ser superado con creces. Esto solo sencillamente es un nuevo marco de referencia que nos va a permitir avanzar al siguiente nivel. Pero el siguiente nivel será superior y mejor. Así que la ciencia, en su heurística, debería ser positiva y no lo es. Y yo creo que esa es la crítica de Gurdjieff y la mía también, ¿vale? Que la ciencia debería funcionar desde otro paradigma. Así es, Adrián, y por mi parte compartimos. Y bueno, queda para una respuesta fugaz, ya que nos plantea una respuesta fugaz, una pregunta fugaz también Gaby Tinajero. ¿Cómo se llamaba la movie, la película, será, que mencionaste? Sí, se llama Dark City, ¿vale? Es una película de finales de los años 90 y es una película muy, muy recomendable porque hay bastantes cositas interesantes en esa película. No solo lo que he dicho, sino muchos otros aspectos que yo creo que merece la pena revisar, por lo menos. Muy bien, Adrián, el momento ideal para una recorrida por tus formaciones. Vamos a compartir pantalla, en este caso de este lado. A ver, entonces, ahí estamos. Tenemos que Adrián tiene formación online, matemáticas áureas, formación online crisálida y la versión formación online crisálida, más 3 sesiones de mentoría, entrenamiento en psicoquinesis, perdón, y luego por separado la propuesta de Adrián, mentorías de entrenamiento en psicocinesis. Otra vez con la psicoquinesis. Eso es una palabra que yo conozco. No sé por qué me trabo ahora. Y de paso, comento una infidencia de unos segundos que alguna vez la comenté en un programa. Resulta que en Buenos Aires, yo hace años que estoy en Europa, pero yo fui amigo un tiempo de un chico técnico en computación que le arreglaba las computadoras o los ordenadores, como diría un español, al que luego fue el Papa Francisco, en ese momento Cardenal Bergoglio. Me dijo que una de las veces que fue a llevarle o a traerle la máquina, dice que el Papa empezó a levantar objetos porque justamente tiene telequinesis. Telequinesis, sí. Yo nunca lo había escuchado, solamente de este chico Alejandro, que es amigo mío, me dijo, este peste, mirá lo que me hace, lo quería cagar a trompada, me dice, se ponía a mover objetos así para... Claro, bueno. Claro. Eso es una habilidad que tiene más gente. El tema es que la psicoquinesis, digamos, es el marco amplio, porque habla de no solo el movimiento de objetos, sino la capacidad de transformar acontecimientos a tu alrededor, ¿no? Probabilísticamente hablando. Y la telequinesis es el movimiento de objetos dentro del marco de la psicoquinesis, ¿no? Nada más hacer un apunte, y es que estas prácticas se hacen a través de un aparato que procede de la Universidad de Princeton, de una investigación de más de 28 años, en el cual demostraron que estos fenómenos eran algo real, ¿vale? Así que, bueno, que vamos a trabajar desde una mezcla perfecta entre lo que hoy se considera para ciencia, misticismo, con ciencia convencional. Bien, Adrián, y una palabra para matemáticas áureas, que tenemos tiempo. Sí, este taller bueno, no sé si lo hemos llamado taller o como le llamemos, no importa. Esta formación es una formación para todos aquellos que quieran profundizar más en todo este conocimiento y os digo que os va a encantar porque hay muchísimas horas de información y si comprendéis profundamente lo que explico en esta formación vais a entender mucho mejor cómo funcionan las cosas, ¿vale? Que es lo interesante. Muy bien, Adrián, llegamos a
al final de nuestro recorrido, ahí 18:29, así que un gusto como siempre, hubo participación de la gente, que a veces no, eso es medio, ahí está fuera de todo cálculo, pero bueno, felicitaciones y nos vemos en la próxima. Muy bien, Carlos, muchas gracias y adelante. Y bueno, gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde aguantando la chapa y los que nos verán después, que yo creo que si vuelven a ver este vídeo unas cuantas veces van a descubrir mucha más información de la que yo he explicitado y les va a cundir, la verdad. Hasta la próxima, Adrián. Hasta la próxima, Carlos. Un abrazo. Este ha sido el paso de Adrián García por la caja de Pandora con su clase sobre la ciencia de Atlantis, segundo capítulo. En un minutito nada más, media hora de clase de Carlos, preguntas y respuestas sobre el más acá, para que aprovechen inquietudes sobre psicología y salud integral, que por ejemplo pueden derivar de que hayan visto alguno de mis programas de la serie Comité de Despiertos, que ya va por su capítulo 35, o la nueva serie que comenzáramos el lunes, centrada exclusivamente en mi método, Educación Humana Coaching Integral, y llamada de esa manera, o algunas otras participaciones por ahí, inclusive más de una junto a Luis, realizando preguntas y respuestas también, o cuestiones sobre las entrevistas que realizamos, que bueno, estén ahí centradas en estos temas, salud integral y psicología. Entonces, un saludo a los de este primer turno, de 17 a 18:30, portada, y ya viene preguntas y respuestas sobre el más acá.